Hola, ¿cómo les va? Vamos a revisar hoy lo que es los tipos de usuario. Los tipos de usuario que me permiten a mí asignar roles, ¿verdad? Roles a los actores según la teoría de UML. Entonces, si nosotros vemos acá, si vemos este diagrama de casos de uso, aquí tenemos la funcionalidad del sistema, ¿verdad? Que es marcar consulta, enviar recordatorios, etcétera, etcétera. Y alrededor tenemos todo lo que son los actores, ¿verdad? Y que son los pacientes, que es el empleado, que es el médico y el cajero, etcétera. Y cada uno de ellos, o la caja, que tiene cierta funcionalidad asignada. Entonces, después que yo levanto la información que creo, que levanto la información que me genera los requerimientos del sistema, y de allí comienzan a salir o comienzan a generarse los diferentes actores que van a interactuar con mi sistema, allí yo comienzo a asignar funcionalidad a cada uno de ellos. Entonces fíjense que al paciente el sistema le envía un recordatorio, pero él también puede marcar una consulta o cancelar una consulta o emitir una receta. Puede hacer el paciente según este diagrama. Y esta funcionalidad, para yo asignarla en el sistema a cada uno de estos actores o de esos usuarios, de esos tipos de usuarios, lo traslado al menú del sistema. O sea, a través del menú es que yo le doy acceso a cada uno de esos tipos de usuarios. Entonces, en este caso, pues tenemos múltiples tipos de usuarios. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, y con el empleado ya serían 5. Entonces, he visto, ¿por qué hago este video? Porque he visto que en algunos trabajos de grado, en la mayoría de los trabajos de grado, cuando hacen la implementación del sistema, la mayoría toma en cuenta solo 2 tipos de usuarios. El usuario root, que es el administrador que tiene acceso a todo el sistema, y otro tipo de usuario que pueda manejar con éxito el sistema. Pero cuando nosotros creamos esos tipos de sistemas son muy rígidos. El sistema no se puede escalar a agregar nuevos tipos de usuarios, sino solamente va a tener 2, y eso, deberíamos agregar cierta flexibilidad para que mi sistema pueda soportar esos cambios. Eso se traduce a robustez del software. Entonces, eso es lo que estos tipos de problemas nosotros lo implementamos a través de los menús. O sea, tenemos estos tipos de menú, y dependiendo del tipo de usuario, pues yo le asigno cierto acceso, lo restringo, el acceso al menú. Por ejemplo, si el usuario no tiene nada que ver con compras, entonces esta opción no debería él tener acceso, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de roles que ha asignado, etc. Entonces, lo que yo quiero es revisar aquí una pequeña aplicación para poder ver o darles una idea de cómo pueden ustedes codificar este tipo de problemas, cómo resolver este tipo de problemas. Entonces, para ver eso, vamos a comenzar. Yo tengo acá una base de datos que se llama empresa, y aquí dentro tengo una tabla que se llama usuario, y que almacena los usuarios del sistema, cédula, y cuyos campos o información que yo almaceno son la cédula, el nombre, el apellido, el usuario, la clave. Y aquí en una cadena de texto, pues yo tengo todas las opciones del usuario, almaceno las opciones del usuario o información sobre las opciones del menú para el usuario. Y fíjense que el admin, acá, el que es el administrador del sistema, pues por defecto tiene todo asignado, y eso es lo que vamos a verificar. Entonces aquí tenemos la pequeña aplicación, y yo entro como admin, y admin, que también es el login y el password, o el usuario del password. Y este es el menú que yo tengo acá implementado, que es
inicio, configuración, archivo, reportes, usuarios y salir. En configuración tengo solamente una opción, en archivo se despliega para 4, que es empleados, productos, departamentos, sucursales. En reporte tengo 2 opciones, nómina de empleados, relación de venta de productos. Y usuarios, que me permite agregar y listar usuarios. Solo está codificado agregar, el resto no tiene, no es necesario, porque lo que me interesa es manejar el menú a través de registrar nuevos usuarios con diferentes funcionalidad sin nada. Entonces veamos, si yo quiero, vamos a suponer que yo tengo, hay un actor, o hay un usuario del sistema que solo trabaja con archivos, y en archivos solamente él va a tener asignado lo que es los empleados y las sucursales. Entonces veamos ver cómo se hace. Vamos a suponer que ese usuario es Pedro Pérez. Perdón, me salí del sistema, pero no era lo que quería hacer, sino quería era registrar un nuevo usuario, o sea que tengo que volver a entrar como administrador. Y aquí lo que tenemos que hacer es agregar. Ok, vamos a suponer que Pedro tiene la cédula es 2526 2728 y el nombre es Pedro Pérez. Voy a colocar como usuario a Pedro P y la clave va a ser 1234. Y como habíamos dicho, él va a tener solamente acceso a archivo, y el único que va a poder manejar son empleados y sucursal, habíamos dicho. Ok, entonces aquí va a tener empleado y aquí va a tener sucursal, más nada. Pero tengo que seleccionar también archivo para que se pueda desplegar esto según la configuración que yo tengo. Esta es una solución, pueden haber múltiples soluciones a este mismo problema, a lo mejor más elegantes que estas, o sea, más óptimas que esta, pero esto es solamente lo que se quiere, es revisar el problema y dar una solución. Ok, aquí ya tenemos registrado a Pedro Pérez, veamos acá. Si actualizamos, aquí ya tenemos a Pedro Pérez, usuario Pedro P, clave 1234. Entonces cuando yo salgo acá y entro como Pedro Pérez, Pedro P 1234, y le doy enviar, el menú se restringe. Fíjense que, como habíamos dicho, él solamente tiene acceso a empleados y a sucursales. Entonces voy a salirme de aquí otra vez, vamos a salirnos, entrar como administradores o como administrador, y voy a agregar un nuevo usuario. Agrego un nuevo usuario y fíjense que vamos a tener que aquí tenemos 30, 31, 32, 33. Esta va a ser, por ejemplo, para no sé, para María Rivas, y esto tiene María R como usuario y la clave 9876. Ahora fíjense, María solamente va a tener, le vamos a ampliar el acceso. Ella va a poder estar en archivos, pero va a tener productos, departamentos y sucursal. Y en reportes solamente va a ver la nómina. Si lo doy a enviar, voy a la base de datos, revisamos. Aquí tenemos a María Rivas, María R, y aquí tenemos las opciones que ella tiene asignadas. Bueno, aquí me faltó lo que pasó. Bueno, voy a borrarlo y voy a explicar por qué lo borré. Lo que pasa es que fue la implementación. Vamos a agregar otra vez. Habíamos dicho 30, 31, 32, 33. María R, María Rivas, María R. La clave es 9876. Entonces, según la implementación que yo tengo archivo. Bueno, voy a hacerlo otra vez. Bueno, voy al archivo y tengo empleados, ya habíamos dicho, empleados, productos, departamentos, y le había colocado nómina, pero no seleccioné reportes. Entonces ella tiene, o sea, asignado, voy a
si voy a la base de datos, ella tiene asignado archivos, y un archivo tiene productos y departamentos, y tiene nombre empleados, ¿verdad? Nómina de empleados. Fíjense qué pasa cuando yo entro como María Rivas. María R 9876. Entonces, enviar. Pero fíjense, aquí solamente aparece archivo, pero no aparece nómina de empleados. ¿Por qué? Porque cuando yo hice la asignación, bueno, estas son cuestiones de programación. Cuando yo hice la asignación no seleccioné reportes, sino seleccioné solamente esta opción que está acá, solamente nómina de empleados. Ahorita lo hacemos de nuevo con otro usuario. Esto se puede solucionar. Lo que pasa es que falta programar aquí algunas cosas, pero no son limitativos, pues, para poder explicar esto. Pero si pudiéramos agregar aquí algo de JavaScript, ¿no? Que de manera que cuando yo seleccione esto, me aparezca, o sea, agregue estos nuevos elementos, y cuando yo la deseleccione, estos elementos desaparezcan. O acá también. Entonces, bueno, vamos a agregar de nuevo. Vamos a agregar otra cédula, 1819-2021. Vamos a colocar aquí a Sara, de manera que a Sara Gómez, usuario Sara G, clave, vamos a colocarle 4567. Ahora vamos a tener archivo, ella va a tener empleados, departamento sucursal, reportes, para que me aparezca en el menú reportes, la opción de reportes, y lo que está dentro de reportes le voy a asignar nómina de empleados y relación de ventas. Cuando yo le voy a enviar, revisamos la base de datos, examinar, aquí ya aparece Sara con todas sus opciones en menú. Salgo, entro como Sara, y habíamos dicho que 4567, y ahora sí tenemos aquí a Sara, archivo, empleados, departamentos y reportes. Entonces, lo que queremos decir acá, o en conclusión, es que esta aplicación, en cuanto a la asignación de roles o el tipo de usuario, es mucho más flexible. No tenemos dos tipos de usuarios solamente, sino que el administrador puede hacer las diferentes combinaciones acá de selección de opciones de usuario y crear diferentes tipos de usuarios según el acceso al sistema. Esto también puede ayudar, por ejemplo, cuando un usuario cambia de rol, o sea, un usuario ya no está trabajando, por ejemplo, en la nómina de empleados. Entonces, si él cambia de rol a manejar solo las sucursales, entonces yo pudiera editar la información del usuario a través de esta aplicación y deseleccionar algún elemento de esto y seleccionar algunos de ellos, y así poder actualizar el rol del usuario. Espero que esto les sirva. Que tengan buen día.